Pues mira, a mí sí me gustaría poder platicar un poco respecto a lo que está sucediendo en el Senado de la República. Hay una situación que nos tiene consternados, preocupados, incluso en algunos aspectos una decepción hacia nuestros representantes populares, quienes de alguna u otra manera han venido actuando de manera irracional ante las presiones del Poder Ejecutivo con la finalidad de un capricho, poderlo materializar con lo que se llama el Plan B de la reforma electoral. Es preocupante a quienes nos están escuchando. Es muy importante que lo puedan conocer, que lo puedan entender desde esta perspectiva de lo que significa la destrucción de nuestras instituciones del Estado encargadas de garantizar la democracia de nuestro país. Con esas palabras tenemos que decirlo, porque de otra manera no pudiéramos entender la gran magnitud que significa esto que se está discutiendo y que se votará en el pleno del día de hoy en el Senado de la República. Nosotros tenemos a 3 senadores de nuestro estado que representan a Colima. Tenemos a Joel Padilla, tenemos a Griselda Valencia y a Gaby Benavides. 3 senadores que estamos visualizando, que estaremos muy atentos viendo cómo van a votar y estar al pendiente de las acciones que tomen a la hora de emitir su voto de esta reforma del Plan B. Pero ¿por qué decimos que es un problema grave que está sufriendo nuestro país? ¿Por qué? Pues porque se está presentando un dictamen de cerca de 400 reformas o modificaciones a la ley que cuando lo aprueban en la Cámara de Diputados, donde lo aprobó una diputada de aquí de Colima, que entró como suplente de Rosy Vallardo, si no olvido su apellido. ¿Carmen Zúñiga? Es sí. Carmen Zúñiga. Ese dictamen lo aprueban sin haberlo leído. O sea, ¿cómo es posible que un diputado que les pagamos con el dinero del pueblo de México, les pagamos muy bien, y no tengan la responsabilidad de leer completamente ese dictamen, y así como se los dieron, así lo votaron sin saber qué votaban? Tan es así que no sabían qué votaban, que tuvo que, al día siguiente, el presidente de la República, López Obrador, hacer unas modificaciones, porque hasta él se sorprendió y dijo, unos duendes hicieron de sus fechorías y modificaron algunas partes de este dictamen. Entonces, estamos hablando de una descomposición de nuestro sistema político. Es preocupante, o sea, no es cosa menor, y más en estas condiciones, viendo lo que está pasando en otros países. Ahí está el caso de Perú, con mi tocayo, pero tocayo de nombre y apellido. De nombre y apellido, más no de capacidades intelectuales, ¿verdad? Él es profesor. No importa, pero no con capacidades intelectuales diametralmente distintas. La situación es tan preocupante de lo que se está discutiendo el día de hoy, o que se va a discutir en el Senado, que como mexicanos tenemos que estar muy atentos, preocupados, entendiendo que el hecho de que se aprueben dictámenes sin que los lean los diputados y que todavía se lo llegue a aprobar en el Senado estas modificaciones, que en su mayoría bien no son inconstitucionales, pero una tercera parte sí lo son. En ese momento que se esté haciendo esa modificación, estamos rompiendo con el sentido de tener la división de poderes y el sentido de tener una constitución. Entonces, si vamos a hacer lo que nos dé la regalada gana, entonces ¿para qué tenemos constitución? ¿Para qué tenemos senadores? ¿Para qué tenemos leyes? ¿Para qué tenemos gobierno? Entonces, ese es el problema en el que nos estamos visualizando. Y de las modificaciones que están haciendo, simplemente lo único que se está
el fondo del asunto de este plan B es destruir Quitar la operatividad del Instituto Nacional Electoral. ¿Esto qué significa? Que estaría en riesgo la certeza, la profesionalización del próximo proceso electoral. Pero a ver, si se hacen en el Senado algunas modificaciones, habría que ver primero cómo se va a votar en el Senado. Si va a haber reservas. ¿Es hoy, verdad? Es hoy. Si va a haber reservas, si va a quitar algunas modificaciones. Necesitamos pues, saber cómo va a salir. A partir de eso podremos determinar qué va a pasar en lo subsecuente. Pero con lo que hemos visto, de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, que es lamentable, cuando el diputado, tanto federal como local, se supone que representan a un sector representativo de la ciudadanía y votan conforme lo que les designe o les mande el presidente de la República, pues entonces lo que vamos a ver en la Cámara de Diputados pues solamente un mero trámite. Nuestros representantes populares yo ya no les veo un sentido de tenerlos. O sea, si van a hacer lo que les dice el presidente de la República, pues entonces ¿para qué tenemos diputados? O sea, no tiene sentido la división de poderes. Gasto, ¿no? Pues ese es el exceso de gasto. Pues ¿para qué me sirven esos diputados que se supone que me representan a mí, que la Cámara de Diputados es la voz del pueblo, la casa del pueblo, y lo mismo en las cámaras en los congresos locales de los estados? Entonces, ¿qué sentido tiene yo tener mi representante como diputado federal a esta señora Carmen Zúñiga? Con todo mi respeto que me tiene, pero la verdad para mí se me hace un gasto infructuoso pagarle a esta mujer que actúa como le dictan desde otro poder. Entonces, ¿qué es? No hay una reflexión hacia esto. No hay una autonomía. Claro, pero además de esto, a mí me preocupa ver la postura que están asumiendo incluso los propios diputados de los partidos PT y Verde, que son rémoras actuales de Morena, y lo están perjudicando. Y estas modificaciones van a terminar afectando a su partido político, pero aún así lo están votando. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, no leyeron los dictámenes. Aunque originalmente, Pedro, te interrumpo porque hay que recordar que había una trampilla ahí para el PT y para el Partido Verde, con ese porcentaje que tienen que tener para que sean reconocidos por el INE. La famosa vida eterna. Y eso pues también una acción demasiado burda. Claro, por eso es lo que te digo, el hecho de que no leyeran el dictamen provocó todo este tipo de situaciones. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, vemos a representantes populares que no representan al pueblo, diputados federales que actúan bajo línea, y eso ha venido rompiendo con nuestra democracia, con nuestro sistema político. Podemos ponerle pues sus asegúnes a nuestro sistema político, pero de alguna u otra manera, si no lo fortalecemos, le damos más herramientas para que pueda sostenerse nuestra democracia en nuestro país, pues entonces ¿a qué le estamos tirando? Yo lo que sí veo es que creo que hemos creado y lo comentaba con un amigo que ayer hizo su columna, Héctor Sánchez. Yo le comentaba que estamos queriendo magnificar como si Ricardo Monreal fuera quien pudiera frenar esta situación en el Senado. Y la realidad es de que él es un senador más. O sea, si bien es el coordinador de los senadores, pero pues él no puede obligar a sus compañeros a votar de una u otra manera, porque pues estaríamos siendo muy ilusos en creer que Ricardo Monreal tiene más peso en sus compañeros que el propio presidente de la República, mediante, como ahorita tú lo mencionas, su secretario de Gobernación, que va a estar ahí viendo cómo actúa cada quien. Entonces yo no creo que, por ejemplo, Citlali Hernández haga lo que Ricardo Monreal le diga, ¿no? ¿Verdad? Entonces, son ejemplos.
de que al final de cuentas, si Ricardo Monreal, quien se ha mantenido muy ecuánime, ha sido un líder de la bancada de Morena muy responsable, prudente, incluso a mí me ha sorprendido su actuar en la manera en que se ha manejado en el Senado, con oficio político, pero pues él es un senador más, y si está empecinado el presidente de que por su berrinche tiene que salir eso de esa manera, pues bueno, no habrá manera de que Ricardo Monreal lo pueda frenar. Lo que sí es interesante, lo que pudiéramos ver es qué van a hacer los senadores del Verde, qué van a hacer los senadores del PT, que van a salir afectados con esta... Joel Padilla. Vamos a ver qué hace Joel Padilla, vamos a ver qué hace Gaby Benavides, que en el caso de Colima, por eso los mencionaba al principio, a mí me interesa saber qué van a hacer, porque ellos de alguna u otra manera representan a Colima, y yo sí puedo cuestionarles, tengo toda el derecho de cuestionarles a mis senadores de su actuar. Entonces yo seré muy crítico de la manera en que vayan a actuar mis senadores respecto a esta decisión en que tomen. En el caso de Griselda Valencia, pues no hay problema, ¿verdad? Pues ahí ella es de Morena. Sí, pero no importa, aunque sea de Morena, es a lo que hablo, Roberto. O sea, nuestros representantes populares deben de ir más allá de una cuestión partidista. Entiendo la lógica de los partidos que se mueve en el ámbito de la discusión, del debate que debe de haber en las cámaras, que creo que es lo bueno, lo correcto de que se debata, pero el problema aquí es que no hay debate, no hay manera de negociación. O sea, no se discutió el dictamen en la Cámara, se presentó y se aprobó. Y lo mismo está pasando en el Senado. No hay una discusión, no están tomando en cuenta a las otras fuerzas políticas para decir, oye, estas reformas están bien o estas reformas están mal. No existe, simplemente es un monólogo de Morena. Y el tema ahí está, a eso me refiero. Entonces, si la senadora Griselda Valencia tuviera un poquito de sentido, de interés por representar a los colimenses, pues yo la vería ya votando en contra de ese dictamen, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver, vamos a esperar a ver qué sucede, porque hay que decirle que estos senadores que están ahí fueron votados, se les dio su nombramiento como senadores bajo las reglas democráticas en nuestro país, y ahora dicen que esas reglas democráticas no deben de ser, que están mal, que es corrupción. Es absurdo, pues, es incongruente lo que están planteando. Entonces, por eso la exigencia que tenemos que hacerle nosotros los colimenses a nuestros representantes populares.